En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la serie de resúmenes de fin de año. Hoy es jueves 26 de diciembre de 2019. Reanudamos luego de la fiesta de Navidad. Esta es la emisión 18.738 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando esta canción solo quería decir una cosa: helados. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. La serie de resúmenes de fin de año la hacemos en nombre de Group CEP y Mosa. Noticia del mes. La noticia más importante de agosto sucedió en Antioquia el día 15. Fue inaugurada la conexión vial Aburrá-Oriente. Se trata del proyecto de infraestructura más importante de la región en los últimos años y la que mayor impacto positivo está causando en los valles de Aburrá y San Nicolás por la conectividad efectiva entre Medellín y Río Negro. Y desde luego son los túneles el núcleo de la conexión, ante todo el de 8,5 kilómetros que del oriente de la ciudad conecta con el Valle de Sajonia. La obra se constituye en todo un hito de la ingeniería en una región tradicionalmente con dificultades de infraestructura por su condición montañosa y, tal como los expertos han destacado, fue un ejemplo desde el punto de vista financiero porque la inversión prevista fue la requerida, 1.100.000 millones de pesos. Además, como pocas obras, a pesar de los aplazamientos, en algún momento fue mínimo el retraso. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso Imusa y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Group CEP Colombia, apoyando a los colombianos. Entremos ahora al repaso de los demás acontecimientos sucedidos en agosto. Al comenzar el octavo mes, Coltejer confirmó la disposición de vender 90.000 metros cuadrados del inmueble en Itagüí, donde por décadas ha estado la planta principal. Igualmente, directivos de la textilera anunciaron la intención de contratar una banca de inversión para identificar posibilidades de recursos para pagar pasivos y también de contratar un estudio con Fabricato para caracterizar el mercado textil e identificar oportunidades. Y en ese primer día de agosto cumplió 100 años de vida el fundador de Industrias ASEP, don José María Acevedo, uno de los industriales más importantes de los siglos XX y XXI en el país, que en 1940 empezó su empresa con un taller en el centro de Medellín, la que hoy es líder del mercado de productos de línea blanca del país con planta en Copacabana. De otro lado, con motivo del Congreso Nacional de ANATO en Plaza Mayor, la presidenta del gremio que representa a las agencias de viajes, Paula Cortés Calle, reclamó regulación de las plataformas colaborativas como Airbnb porque causaban daño incalculable al turismo formal. Pero ahí no pararon las peticiones de ANATO al gobierno. La presidenta del gremio solicitó estímulos para que empresas del sector accedan al programa Fábricas de Productividad, iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entre tanto, el 2 de agosto, la Oficina de la ONU contra las Drogas y el Delito emitió un informe según el cual en Colombia se redujo en 12% el área cultivada con coca a 169.000 hectáreas, lo que equivale a 2.000 menos que las calculadas en 2017. Aunque muy alta extensión, lo significativo fue el quiebre de la tendencia al crecimiento observada durante varios años, y lo preocupante es que el volumen de cultivos seguía en los próximos y en los promedios de comienzos del siglo. Este es el resumen de noticias de agosto. El día 5 el precio del dólar llegó al pico más alto en la historia hasta entonces, al cerrar en 3.459 pesos con 47 centavos. Según analistas, fue el efecto de la disputa entre Estados Unidos y China,
ya que ante la imposición de aranceles en Norteamérica en contra de productos chinos, el país asiático respondió con una devaluación sorpresiva. Desde luego, un dólar alto encarece las importaciones y amenaza problemas de balanza de pagos, así como de inflación. Y súmese el efecto en el costo del servicio de la deuda externa para el Estado y las empresas. Entre tanto, suele ser favorable en alguna medida para los exportadores, por ejemplo, Ecopetrol, pero también para los turistas que llegan al país. Ese 5 de agosto el gobierno firmó con 45 gremios un pacto por el crecimiento y la generación de empleo, documento que contempla compromisos y metas hacia 2020 y 2022 respectivamente. Según el gobierno, la firma del pacto y el cumplimiento de los compromisos ayudará a incrementar la producción en 13.4 billones de pesos, las exportaciones entre 6.600 y 10.150 millones de dólares y la generación de empleo en al menos 866.000 plazas hasta el año 2022. De otra parte, también el 5 de agosto, la familia Gómez Martínez anunció el acuerdo con la familia Hernández para quedarse con la totalidad de la propiedad de la editorial El Colombiano. La negociación por el 50%, según algunas fuentes, fue por 15.000 millones de pesos. La propiedad del periódico fue compartida por ambas familias desde 1930. Somos el punto de encuentro al servicio de relaciones duraderas, del posicionamiento organizacional y del intercambio de ideas y proyectos que potencien los negocios y la sostenibilidad empresarial. Somos el centro de convenciones Aburrasur, el lugar en Itagüí donde puede realizar sus eventos corporativos, asambleas, ferias, convenciones, reuniones y encuentros sin preocupaciones. Contáctenos www.aburrasur.com 444-2344. El 6 de agosto, un tribunal de arbitramiento negó las pretensiones del consorcio constructor de la Ruta del Sol Tramo 2 y falló en favor del Estado en el sentido que no debía pagar lo reclamado, teniendo en cuenta que la corrupción medió para que el concesionario lograra el contrato. Por eso, en el laudo, los 3 árbitros determinaron la nulidad de lo contratado. Producto de esa decisión, se le armó un problema mayor a la ministra del Transporte, Ángela María Orozco Gómez, quien 2 semanas antes había admitido estar negociando una conciliación con 7 bancos que le prestaron cerca de 1.200.000 millones de pesos al consorcio Ruta del Sol 2, proceso que tambaleó porque fue denunciado por periodistas y finalmente no prosperó. El laudo del Tribunal de Arbitramiento solo obligó a la ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, a pagar 211.000 millones de pesos y no los 1.200.000 que en la conciliación con los bancos estuvo a punto de pagar el gobierno. Entre tanto, el 7 de agosto, al cumplir el primer año de gobierno, el presidente Duque pasó dejando pelos en el alambrado. La calificación general en las encuestas era baja y los resultados en áreas claves no correspondían con las expectativas generadas por diversos sectores de opinión cuando asumió el mandato. Por ejemplo, la percepción frente a la corrupción hacía concluir que la mano del gobierno no había incidido y ese fenómeno seguía siendo crítico. Una muestra de ello fueron los casos que implicaban a diferentes funcionarios del ejército, incluidos militares activos. Quizá lo más complejo para Duque era la cantidad de homicidios sobre personas reconocidas como líderes sociales, problema iniciado antes de su gobierno. Desde enero de 2016 y al corte de agosto eran casi 500 personas muertas. Desde el punto de vista económico, el crecimiento no era satisfactorio, aunque valioso en la región latinoamericana, pero más preocupante aún era el aumento del desempleo que rondaba el 11%. Por el lado positivo, Duque salvó el año con la firma, un mes atrás, de la llamada Ley de Punto Final, con la cual aliviaría la deuda pública con el sector salud. Igualmente, la creación del Ministerio de Ciencia, que fue aprobada en el Congreso y está en proceso de estructuración. El otro punto a favor tiene que ver con infraestructura, concretamente por la gestión para desatascar los proyectos de 4ª generación de concesiones viales y también la reactivación de obras finales del túnel de la línea, gracias a la firma de 3 contratos para tal fin. De otro lado, ese día completó 15 años de funcionamiento el primer metrocable puesto en operación en Medellín, la línea K, que con recorrido de 2 kilómetros conecta a la estación Acevedo del metro con la parte alta de Santo Domingo Sabio. Y ese cable, que costó 68.000 millones en 2004, moviliza a unas 46.000 personas por día.
Y en este resumen de noticias recordemos que el 8 de agosto, como si no fueran pocos los carteles en el país, el gobierno anunció el desmantelamiento del cartel de las facturas ficticias, el mismo que habría servido para hacerle conejo a la DIAN durante 12 años. Desde una sede en Bogotá, donde supuestamente estaban alojadas alrededor de 15 empresas, se estaban expidiendo facturas falsas con las cuales a la DIAN le reclamaban devoluciones de IVA, impuesto a la riqueza y al de renta. El fraude fue estimado en 2.3 billones de pesos. De otro lado, ese día el Banco Interamericano de Desarrollo BID publicó por primera vez el resultado de sus evaluaciones a Hidroituango, proyecto para el cual lideró un crédito por $1.000 millones. A través de BID Invest, la entidad filial que atiende los requerimientos del sector privado, entregó informes emitidos en septiembre de 2018 y en marzo de 2019. El primer informe explicó que los movimientos en la montaña se originaron en el flujo incontrolado del agua por galerías interconectadas, algunas de ellas no destinadas a conducir agua. De paso, el BID señaló que haber inundado la casa de máquinas fue acertado porque permitió recuperar el control del embalse. En general, los expertos que hicieron el informe evaluaron positivamente las decisiones adoptadas en términos de la seguridad. En el segundo informe se refirieron a grandes cavidades detectadas entre los ejes de presión 1 y 2 y la cámara de sobretensión del lado norte, y consideraron que fue satisfactorio el hallazgo intacto del techo de la casa de máquinas. Por otra parte, el Ministerio de Agricultura confirmó la existencia del hongo Fusarium raza 4 en 175 hectáreas cultivadas con banano en La Guajira, y por eso declaró la emergencia nacional con el fin de evitar la propagación. Sin embargo, reportó que ya habían sido erradicadas 169 hectáreas en desarrollo de labores de precaución. Aunque el hongo no causaba afectación en la fruta, el peligro radica en que marchita la planta y deja secuelas en el suelo cultivado, que al menos durante 2 décadas puede quedar inútil. Uno de los negocios más grandes del año se selló ese día, la compra de la petrolera Anadarko por parte de Occidental Petroleum, que pagó $55.000 millones, incluyendo la deuda. El atractivo principal de la adquirida es un campo de producción en el oeste de Texas. Detrás de Anadarko estuvo Chevron, que planteó una oferta de $33.000 millones y con deuda incluida de $50.000 millones. Esto es para todas las familias colombianas. Para los Castro, que pronto serán 3. Y los 2 Betancur, Cata y su gato. Para los Pineda, que son 20. Y los del colegio, que siguen viéndose 20 años después. Es que donde hay un nosotros, hay una familia. Y donde hay una familia, está Noel. Por eso comparte cada momento con Galletas Noel. Noel, el sabor de estar juntos. El 9 de agosto, la AFP chilena Habitat anunció el acuerdo para adquirir el 100% de Colfondos, la administradora de fondos de pensiones y cesantías que es tercera por afiliados y valor de fondos en Colombia. El acuerdo fue con Scotia Bank y Mercantil Colpatria, que ceden la propiedad de la AFP por $172 millones. La operación ya abre la puerta a otro actor en el mercado colombiano, la AFP Habitat, que tiene 3 millones de afiliados en pensiones de Chile y Perú. Por otra parte, ese 9 de agosto, la misión del mercado de capitales le entregó al gobierno el documento de diagnóstico y recomendaciones para la cual fue conformada en el último trimestre de 2018. El informe incluyó propuestas para hacer ajustes institucionales, para mejorar la estructura del mercado de capitales, para establecer incentivos, hacer más educación, etc. El 10 de agosto se conoció que el Banco GNB Paraguay, filial del Banco GNB Sudameris, propiedad de la familia Gilinski, acordó la compra del 100% del Banco BBVA Paraguay por $270 millones. El 12 de agosto, la Superintendencia del Transporte reveló que las 25 aerolíneas comerciales que operan en Colombia y venden tiquetes por Internet no cumplían al 100% con los requerimientos para garantizar información veraz y confiabilidad en la compra del usuario. Por tanto, les dio 30 días hábiles para hacer los ajustes necesarios, a sabiendas de que se exponían a sanciones. De otro lado, una sanción contra Uber anunció ese día la Superintendencia de Industria y Comercio. Consistió en multarla con $2.128 millones por considerar que obstruyó una visita administrativa de la entidad en octubre
de 2017. Por otra parte, recordemos que hasta el 12 de agosto laboró en El Colombiano en calidad de presidente el ingeniero de producción Luis Miguel de Bedú de Hernández, quien dejó el cargo producto del cambio en la composición accionaria del grupo editorial, donde la familia Gómez Martínez se hizo el control total. Queremos darte un consejo. Cuando tengas desechos de basuras y no encuentres un bote cerca, no los tires. Guárdalo un par de cuadras más hasta encontrar el lugar adecuado para arrojarlo. Así, ayudarás a que las calles de nuestra ciudad se vean presentables y elegantes. Yo aporto, él aporta, ellos aportan, nosotros aportamos y si tú aportas, serás de los nuestros. Ciudadanos competentes, ayúdanos a hacer de Medellín la ciudad más bonita. El 13 de agosto, con la publicación de los prepliegos, el municipio de Río Negro abrió ese día el proceso de licitación más importante de su historia reciente, el del tren automático elevado. A pesar del interés manifiesto de algunas empresas, finalmente ninguna presentó propuesta al cierre de la convocatoria el 6 de diciembre y en consecuencia la licitación fue declarada desierta. Ese proyecto que el alcalde Andrés Julián Rendón se propuso dejar contratado le quedará como herencia y reto al próximo alcalde Rodrigo Hernández. Volvamos al repaso noticioso de agosto. El día 14, la Superintendencia de Salud le quitó el permiso de operación a Medimás en 21 municipios de Sucre, Cesar y Chocó. La decisión fue por no garantizar la atención con calidad para 55.000 afiliados, ya que incumplió algunos requerimientos y así puso en riesgo la prestación efectiva de los servicios. El 15 de agosto, durante el Congreso Empresarial Colombiano realizado por la ANDI en Medellín con motivo de los 75 años, el gremio lanzó un nuevo indicador de medición de la competitividad con el objetivo de propiciar análisis a partir de una herramienta de medición que ponía al país a compararse con otras 62 naciones. Los resultados entonces preliminares dejaron ver que el país en las 7 áreas analizadas está más cerca de las últimas posiciones. Por ejemplo, en el ítem de formalización figuró en el puesto 53, en certidumbre jurídica el 60 y en el balance general figuró en la casilla 58. En la misma reunión anual de la ANDI, el gremio reconoció por sus avances en innovación a las empresas Cementos Argos, Corona Industrial y Procaps. Por otra parte, Avianca entregó sus resultados semestrales con una pérdida de $475 millones, pero confirmó su plan de recuperación con la mira en el año 2021 y con enfoque en la austeridad y en la desinversión en activos o negocios no estratégicos. En el plan, la aerolínea incluyó el cierre de operaciones en 25 rutas no rentables y la venta de 24 aviones. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso Inmusa y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Group Ser Colombia, apoyando a los colombianos. Revisemos qué pasó el 16 de agosto. La Superintendencia de Salud le propinó otro golpe a la EPS Medimás, a la que 2 días antes le había notificado la prohibición de operar en 21 municipios de 3 departamentos, donde tenía 55.000 afiliados. El nuevo golpe fue una multa de 5.000 millones de pesos por no entregar los medicamentos a 70 pacientes trasplantados. Y otra por 828 millones de pesos por obstruir un proceso de inspección, vigilancia y control mediante la negativa de entregar información en relación precisamente al suministro de medicamentos a pacientes. De otro lado, el gobierno presentó en Medellín la estrategia de calidad del aire, la cual incluye incentivos para promover la reconversión tecnológica, por ejemplo, con la movilidad eléctrica y también con el fortalecimiento de los centros de diagnóstico automotor. Justamente ese día, Medellín tuvo una contingencia ambiental evidenciada en los indicadores que mostraron las estaciones de monitoreo. 7 estaban en naranja, 1 en roja y 3 en amarillo. Un saltico para ver que el 23 de agosto Mineros S.A. reportó que la consultora internacional RPEA le certificó reservas de 7.700.000 onzas de oro Troy en sus minas en Nicaragua, Argentina y Colombia. La cifra implica que en relación a 2016 la compañía duplicó el volumen de reservas.
De otra parte, el gobierno elevó el tope del valor de la vivienda de interés social de 135 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con ello, el valor real de la BIS pasó de 112 a 124 millones. La decisión fue una respuesta a constantes peticiones de los constructores, quienes argumentaron que el tope debe ser modificado para hacer viables los proyectos. Con motivo del Congreso Cooperativo realizado en Cartagena, el director del programa Banca de las Oportunidades, Freddy Castro, lanzó el proyecto de ampliación de cobertura de corresponsales bancarios a través de asesores móviles del sistema cooperativo. La iniciativa puesta en marcha tiene la meta de llegar a 600.000 personas de zonas rurales en todo el país con productos y servicios financieros. Toma un café La Bastilla pa' que rinda, el tiempo con la familia pa' que rinda, el trabajo en la oficina pa' que rinda, todo rinde más con café La Bastilla. Cada buen momento para disfrutar la vida rinde más cuando sientes el sabor de tu café La Bastilla. Café La Bastilla, pa' que rinda. El 26 de agosto, Avianca debió soportar las críticas y cuestionamientos de diversa índole a raíz de la divulgación de un video en el que se escuchaba al presidente de la Junta Directiva, Roberto Criat, advirtiendo ante empleados que la aerolínea estaba quebrada y no les estaba cumpliendo a los acreedores. Información que un día después, cuando la turbulencia era intensa, la compañía salió a aclarar por las implicaciones que tenía. El 26 de agosto, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva de Almacenes Éxito recomendó positivamente que la empresa procediera con la venta a su matriz Casino de la participación que tenía en la compañía brasileña de distribución GPA. La trascendencia de esa operación, que se concretó en noviembre, es que le reportó ingresos por 4 billones de pesos que le permitirán reducir el endeudamiento casi a cero y despejar el camino para invertir en la expansión en el país. Ese proceso estaba acompañado de una oferta pública de adquisición por acciones de Éxito formulada por GPA, la que también se finiquitó en el final del año. Igualmente, el 26 de agosto, las grandes productoras de tabaco en el mundo, Philip Morris y Altria Group, confirmaron los diálogos para negociar una fusión, operación que le daría origen a una mega empresa con capitalización cercana a $200.000 millones. En Medellín, la compañía Productos Familia reveló que está desarrollando en Río Negro, oriente de Antioquia, un parque industrial que operará como zona franca y estará operando desde el año 2021 con la capacidad para fabricar todas las líneas de producto. La inversión se acerca a $50 millones. Ey pa, ahí dejé todo listo para el año nuevo, bueno. Ahí puse las lentejas, las uvas y las maletas. Y si quiere le pregunta al Guille de qué color tengo los gillos. Amarillo, yo los vi. Bueno, era con unos parceros. De una vez para traer la pólvora para ahorita a las 12. ¿Pólvora? Este diciembre brilla con luz propia, no con pólvora. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. Y en este resumen de agosto reseñemos que el día 27 falleció a los 80 años el ingeniero civil Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, uno de los más importantes personajes de la historia antioqueña en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI, por su papel como alcalde de Medellín en los años 80, como ministro de Transporte en la década del 90, como rector de EAFIT durante una década y la gerencia de EPM durante casi 4 años. El 29 de agosto, durante el Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena, el gobierno puso en marcha nuevos mecanismos para facilitar e impulsar la construcción y concretamente la compra de vivienda. El primer mecanismo es la concurrencia de subsidios, decretado con el fin de que la suma del subsidio de las cajas de compensación y el del gobierno les faciliten a las familias con ingresos hasta de 2 mínimos puedan adquirir vivienda con una base de subsidio consolidado y ahorro programado. El segundo mecanismo es la garantía del Fondo Nacional de Garantías para respaldar créditos y leasing habitacional hasta por el 90% del valor del inmueble. Y el tercero, una línea de crédito constructor del Findeter por 600.000 millones de pesos para respaldar a los constructores con el capital de trabajo. Días antes, el gobierno había decretado algo que esperaban los constructores, elevar a 124 millones de pesos el tope del valor de la vivienda de interés social. De otra parte, por primera vez desde que asumió el cargo como presidente de Avianca, el holandés Anko van der Werf
Convocó a la prensa para lanzar el mensaje sobre el plan de recuperación que liderará para que la aerolínea superara sus dificultades financieras. Tras recordar que la deuda vale cerca de $5.000 millones, aclaró que Avianca no está en quiebra, pero reconoció que debía obtener recursos para tener la liquidez que pudiera garantizar su operación. El directivo ratificó la revisión de costos y de la red de rutas, así como descartó cualquier posibilidad de adoptar prácticas del modelo de bajo costo. Y en la recta final del resumen de agosto, recordemos que el día 30, la Superintendencia de Sociedades reconoció la falta de capacidad para atender los volúmenes de solicitudes de personas y empresas por insolvencia. El propio superintendente Juan Pablo Liévano señaló que mientras en los últimos años los requerimientos aumentaron, la nómina de la entidad se mantuvo. Así las cosas, precisó, en los últimos 5 años el aumento de las